Hace 5 días la presidenta Dilma Rousseff fue reelecta en Brasil. ¿Cómo se llega a este resultado que tiene vital importancia para nuestro país y, al decir del propio presidente Mujica, es tanto o más importante que las recientes elecciones nacionales celebradas el pasado día domingo? Buenas noches, bienvenidos a Brasil Elige, tercera y última entrega. Brasil, mais uma vez, esta filha tua no fugirá da luta. La victoria de la presidenta Dilma Rousseff y de su partido, el Partido de los Trabajadores, que con este cuarto mandato se mantendrá 16 años ininterrumpidos en el gobierno, no ha sentado bien en el mundo de las finanzas. A maior de todas as prioridades deve ser unir o Brasil em torno de projeto honrado e que dignifique a todos os brasileiros. Tiene tanta o más importancia que el resultado electoral del Uruguay. Dilma Rousseff y su gobierno deberán hacer ahora un sobreesfuerzo para contener la inflación y relanzar el crecimiento, si es que quieren mantener el amplio programa de acciones sociales que tanto éxito les ha dado en los últimos años. Gracias por acompañarnos en esta última entrega de Brasil Elige. El saludo para mis compañeros de trabajo. Denise Mota, ¿cómo estás? Todo bien, Pepe. Un gusto tenerte por aquí. Un gusto tener ustedes acá. Álvaro Padrón, ¿cómo anda? Muy bien. Un placer tenerlo por acá nuevamente. Para mí también. Bueno, las primeras impresiones 5 días después del resultado electoral en Brasil, con una elección nacional en Uruguay de por medio, que no es un tema menor. Exactamente. Bueno, Dilma ahí ganando por un margen apretadísimo, ¿no? Son 3 millones de votos de diferencia, 3 millones y medio dentro de un padrón electoral de 140 millones. O sea, se nota ahí que fue realmente cabeza a cabeza. Incluso ahora el PSDB está pidiendo un reconteo de votos, está pidiendo una auditoría, también porque en las redes sociales la militancia del PSDB sigue como protestando, siguen como inconformados con la derrota del partido, cosa que habla bien de la democracia y no también del proceso que se ha dado entre esas dos partes del país que se dicen polarizadas. Pero ahora se viene un periodo bastante difícil para Dilma, se espera que más difícil que el primero, ¿no? No es fácil, hay que saber ganar y también hay que saber perder. Sí, y la primera impresión es como que no cambió mucho, ¿no? O sea, tenemos a Dilma, tenemos al PT, esa sería una mirada superficial. Yo estoy convencido que hay latente un cambio muy profundo, muy complejo, en Brasil y en la región. Segunda reflexión rápida, hay muchas más cosas parecidas que diferentes con la elección de Uruguay. Lo habíamos jugado un poco con esa lógica en los programas pasados. Creo que finalmente hay muchas cosas parecidas y para adelante más aún. Y por último, lo que siempre dijimos, ¿no? El impacto en Uruguay. Yo estoy convencido que políticamente hay un impacto y que luego también va a haber un impacto en las relaciones bilaterales de ambos países. Sí, lo decíamos ahí en el comienzo y también lo veíamos en el adelanto del presidente de la República, José Mujica, hablando sobre lo que está diciendo Álvaro. Pero obviamente que pasó un tanto desapercibido el tema, porque teníamos una elección nacional de por medio. Claro. Después estaremos hablando de ese tema. Pero vamos a ver cómo reconocía entonces el triunfo electoral la reelecta presidenta Dilma Rousseff. Voto de esperança é o que é uma reeleição. Muito especialmente na melhoria dos atos dos que até então vinham governando. Eu sei que é isso que o povo diz quando reelege um governante. Foi o que eu escutei nas urnas. Por isso, quero ser uma presidenta muito melhor do que fui até agora. Hoje, estou muito mais forte, mais serena e mais madura para a tarefa que vocês me delegaram. Brasil, mais uma vez, esta filha tua não fugirá da luta. Cumprimentei agora há pouco por telefone a presidente reeleita e desejei a ela sucesso na condução do seu próximo governo. E ressaltei que considero que a maior de todas as prioridades deve ser unir o Brasil em torno de projeto honrado e que dignifique a todos os brasileiros. Portanto, mais vivo do que nunca, mais sonhador do que nunca,
eu deixo essa campanha ao final com o sentimento de que cumprimos o nosso papel. E repito, para encerrar, mais uma vez São Paulo, porque é o que retrata para mim de forma mais clara o sentimento que tenho hoje na minha alma e no meu coração. Combati o bom combate, cumpri minha missão e guardei a fé. Muito obrigado a todos os brasileiros. ¿Cómo lo viste, Alonso? Sí, bueno, todo lo que dice Denise nos aclara mucho. Ella además conoce este tipo de detalle que se nos escapa muchas veces aquí en Uruguay. Yo tengo la primera impresión de que estamos frente a un líder joven, que hay para rato en la política nacional y regional. Él va a ser además un protagonista en el Parlamento. Entonces, obviamente tuvo que digerir una derrota, pero que es una derrota que lo deja bien posicionado. Es mucho menor la distancia entre el PT y su partido que lo que fue en la elección anterior. Él está de alguna manera enterrando viejos líderes, aun cuando habló bien de ellos, pero está claro que estamos frente a un nuevo liderazgo y yo creo que esto significa, bueno, lo que él dice, ¿no? Di una primera batalla y la voy a seguir dando. Y creo que la referencia a San Pablo, además de esto que dice Denise, de su sorpresa y su frustración con Minas Gerais, significa que va a representar lo que allí se quiere representar en la política brasileña. Más adelante vamos a hablar de esas contradicciones, pero yo creo que el fenómeno de San Pablo tiene que ver con el cambio de época en Brasil sobre las opciones de las élites brasileras, y yo creo que él claramente quiso dar la señal de les agradezco a ustedes el apoyo de aquí, de San Pablo, y eso me parece que va a marcar parte de lo que es la agenda política, así como de Dilma en materia de negociación, de él en materia de confrontación. Los números mandan, vamos a ir viendo la gráfica con los resultados de lo que ha sido esta reciente elección, que ha coincidido, como decíamos, con el resultado de la elección aquí en nuestro país. Ahí tenemos, Denise. Sí, o sea, son 54,5 millones de votos, 51, ya habíamos hablado que es un margen muy corto, 51.64 para Dilma, 48.36% para Aécio. Algunos mitos, ¿no?, que también caen en esa elección. Primero, que Dilma sería votada por los beneficiarios del Bolsa Familia, está clarísimo, son 54,5 millones, los beneficiados llegan a 40, 45, o sea que hay por lo menos 10 millones que no son beneficiados y que votaron a Dilma. Eso sí, llegamos a la conclusión que todos, exactamente, o sea que numéricamente, matemáticamente se prueba que no es tan sencillo así, ¿no? Después está el mito de que el que ganaría, el que gana en Minas ganan las elecciones, o sea, los otros estados también son parte de la federación, también hacen a la cuenta, y acá se vio que aunque Dilma haya perdido bastante en San Pablo y que la diferencia de Dilma con Aécio no haya sido tan grande en Minas, Dilma ganó. O sea que los padrones electorales, por más grande que sea, eso parece una obviedad, pero en Brasil había esa cosa de que el que gana en Minas, un poco como Canelones acá, ¿no? El que gana en Minas gana las elecciones, el que gana en San Pablo gana las elecciones. No fue así, ¿no? Son números que muestran un proceso bastante más complejo de lo que uno suele imaginar. Se mencionó durante todo este tiempo, y ha sido parte, digamos, de la campaña electoral, el caso Bella. Contanos de qué se trata. Exactamente, el caso Bella es muy paradigmático y abre, después Álvaro va a hablar un poco mejor, habla de la necesidad de poner en la pauta la regulación, ya sea económica o incluso algunos dicen de contenido de los medios. Veja el jueves difundió una tapa, lanzó una tapa en que dice ellos sabían de todo. Ellos sabían de todo, es Dilma y Lula, diciendo que sabían del caso de corrupción en Petrobras, que es un caso que va en secreto de justicia, es una operación del Ministerio Público y de la Policía Federal que hace meses que están investigando un esquema por donde empresas privadas, para poder acceder a contratos con Petrobras, pagarían una especie de peaje a parlamentares de la base aliada, ¿no? Veja, hay que acordarse que suele lanzar sus tapas el sábado. Anticipó para el jueves, 3 días antes de las elecciones. Obviamente que hay una maniobra y que no fue solamente periodística, no había pruebas, no hay hasta el día de hoy. Esa información supuestamente apareció en un ámbito de la acción premiada, ¿no?, que es una figura de la justicia brasileña, pero que está en secreto de justicia, no podría haberse filtrado. Varias preguntas, ¿no?, asoman. ¿Quién filtró? ¿Con cuáles objetivos? ¿Es ese el testimonio del
de la persona, que es además un hombre que llamamos de dolero, es una persona que hace transacciones ilegales con monedas de cambio, o sea, Dilma después habla que es el submundo del crimen, y es un poco eso, ¿no? Una revista de circulación nacional de mucha influencia en Brasil, es la principal revista semanal de Brasil, lanzando una tapa 3 días antes de las elecciones, involucrando a Dilma en un escándalo tan grande. El propio presidente Mujica habló también sobre este tema, pero tenemos un informe sobre el caso Veja. A Veja, que está chegando às bancas, tenta implicar Lula e Dilma no escândalo da Petrobras. Em 98, por exemplo, a revista usou o MST como pretexto para aterrorizar os eleitores. A mesma tática do medo foi usada na eleição de 2002. Em 2010, ano de eleição de Dilma, o velho truque de amedrontar os eleitores foi repetido várias e várias vezes. Minhas amigas e meus amigos, eu gostaria de encerrar minha campanha na TV de outra forma, mas não posso me calar frente a esse ato de terrorismo eleitoral articulado pela revista Veja e seus parceiros ocultos. Uma atitude que envergonha a imprensa e agride a nossa tradição democrática. Sem apresentar nenhuma prova concreta e, mais uma vez, baseando-se em supostas declarações de pessoas do submundo do crime, a revista tenta envolver diretamente a mim e ao presidente Lula nos episódios da Petrobras, que estão sob investigação da Justiça. Sou uma defensora intransigente da liberdade de imprensa, mas a consciência livre da nação não pode aceitar que, mais uma vez, se divulgue falsas denúncias no meio de um processo eleitoral em que o que está em jogo é o futuro do Brasil. Os brasileiros darão sua resposta a Veja e seus cúmplices nas urnas, e eu darei a minha resposta a eles na justiça. Fuerte, ¿no? Terrorismo electoral, decía la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, acá parece claramente, Denise daba el contexto, yo creo que la gran cuestión es el papel de los medios en las elecciones. Ahora estamos hablando mucho del papel de las encuestas en Uruguay, ¿no? Incluso lo hablamos en los programas anteriores porque durante toda la elección brasileña las encuestas fueron errando. Me han dicho algunos técnicos que más que errar lo que hubo fue corridas importantes de votos. Aquí en Uruguay no cabe duda que se equivocaron, lo dicen las propias encuestadoras. Pero uno, concentrándose tanto en las encuestas, corre el eje de dónde aparecen las encuestas. Las encuestas aparecen en los medios y terminan generando análisis y terminan generando opinión. Y este episodio pone de una manera mucho más clara esta discusión sobre la mesa, el papel de los medios en la democracia, en las elecciones, y es un tema que la izquierda, gobernando, ha manejado de una manera muy relativa. Es más, aun cuando se acuse, y vamos a hablar un poco más de eso, de radicalismo a la izquierda y demás, en esto han hecho muy poco en la región. Han tocado muy poco la regulación de los medios. Entonces, es un tema que yo creo, ahora sí, entra definitivamente. Es muy difícil, en este caso el gobierno brasilero, y Dilma en particular, que ese tape da una señal muy directa de lo que, no solo de lo que opina sobre ese episodio, sino de lo que va a hacer. Incluso anuncia, más adelante en el tape, anuncia medidas legales y denuncias penales, en fin. Este tema va a traer cola porque yo creo que además es un elemento, fue casi una desesperación a último momento intentar la bala influir. De plata, como se Por decía. eso lo iba a mencionar porque me pareció una frase muy ilustrativa, bala de plata, es como el golpe final, ¿no? Intentar dar el golpe final. Mujica dijo que eso en Uruguay no pasa, pero él mismo mencionó en las elecciones pasadas el caso de Feldman, ¿no? Como un elemento de ensuciar, de enturbiar la campaña. ¿Te parece? Vamos a escuchar lo que decía el presidente. Hace pocos días, muy pocos días, en Brasil presenciamos estupefactos. Que una revista de gran tirada, el día antes de la decisión electoral, adelanta su edición y hace una denuncia de fuego en la tapa, cuando ya no hay tiempo a nada, pero es un impacto de carácter colosal. ¿Por qué si tenía la información no se usó mucho antes y no se utilizó la vía judicial y todo lo demás? Y en todo caso algo que se podía haber levantado hace años lo levantan el día antes del desenlace electoral. Esto no es bueno para la democracia.
Estas son cosas que envilecen las luchas electorales. Bueno, ahí estaba la palabra del presidente Mujica en su audición radial con respecto a este tema. No cabe duda que abre un debate bien interesante sobre el papel de los medios, el tema de la regulación. Cada uno tendrá lo suyo para decir. Lo cierto es que con este tipo de situaciones es evidente que se obliga a salir a la cancha a quien de repente no estaba dispuesto a hacerlo. En el caso de la presidenta Dilma Rousseff, a exponerse faltando 48 horas para la elección. Ella lo dice, ¿no? Prefería cerrar la campaña de otra manera, pero tenía que reaccionar de alguna manera porque nadie preveía qué impacto podía tener. Exactamente. Hay una cosa que el PT intentó poner en votación o mismo en debate, por lo menos social, la regulación de los medios, y fue un griterío entre la prensa, obviamente, y tuvieron que dar marcha atrás. Con ese episodio de Veja, la sociedad civil también se empezó a movilizar. Ahora hay en las redes sociales una colecta de asignaturas que ya llegó a 7 millones de firmas, que pide por lo menos un proyecto, una discusión sobre la regulación económica de los medios de comunicación en Brasil, porque en Brasil pasa que 6 familias controlan 70% de la prensa. O sea, y muchas de estas familias están vinculadas a parlamentarios. O sea, el expresidente Fernando Collor de Mello tiene emisoras de radio en su estado natal, Alagoas. O sea, José Sarney, presidente de la Cámara por muchos años, tiene también, Aécio Neves tiene una radio en Minas Gerais. Entonces está todo tan imbricado, está todo tan mezclado que parlamentarios tengan concesiones de radio y TV que son públicas, obviamente que tiene que empezar a ser al menos debatido, discutido, que la población entre en ese tema, y ahora Dilma tiene la oportunidad de realmente, ahora tiene legitimidad, ¿no? Y tiene respaldo de 7 millones por lo menos de brasileños para poner ese tema en discusión, un tema que el PT ha intentado poner y que no tuvo el apoyo de los medios, obviamente. Tibiamente, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo hubo gobiernos que prefirieron no meterse con esto. La política y los medios siempre ha sido una relación compleja, de amor-odio. Te amo, te odio, te necesito. Y a veces es difícil de comprender. Y eso creo que es un tema delicado. Justamente lo que no hay que confundirlos con contenidos. Se trata más del debate de la democratización de la propiedad. Y no nos olvidemos que es un bien público, ni siquiera estatal. Es un bien público de la humanidad. Las frecuencias no es una cuestión. Está en Naciones Unidas definido así. En América Latina es súper atrasada esta discusión, súper atrasada. Y ahora creo que lamentablemente de esta manera se pone sobre la mesa. Podría hacerse en un momento más tranquilo, sin que parezca que haya tantas pasiones de por medio, pero la primera discusión sin duda tiene que ver con la propiedad. No he estado presente en esta mesa, pero es parte bien importante de este equipo. Estamos hablando de nuestro corresponsal en Río de Janeiro, Francho Barón, que palpó el día después de las elecciones en Brasil. Fractura, polarización y división son las palabras que más suenan en las tertulias políticas brasileñas después de unas elecciones en las que la presidenta reelecta Dilma Rousseff ha ganado al socialdemócrata Aécio Neves por tan solo 3 puntos de ventaja. Porcentualmente y socialmente el país queda dividido casi por la mitad entre una propuesta y otra. Geográficamente el análisis es más complejo. No obstante, los analistas coinciden en que Rousseff tiene por delante a partir de ahora una tarea titánica. Creo que el dilema será cómo contemplar a Dilma, a sus bases en los movimientos sociales, que ha asumido compromisos con ellos que quieren que varios temas sejam radicalizados y tratados, como la reforma agraria, la cuestión indígena y todo eso, y por otro lado, como crear puentes con una oposición más fuerte y que tendería para un lado de un gobierno más conciliador y con menos identidad política. El opositor no ha tardado en aparecer en las redes sociales para decirle a su electorado que acepta el resultado, pero que la carrera electoral se desarrolló en condiciones desiguales, con el Partido de los Trabajadores usando el aparato público a su favor. El resultado de estas elecciones ha confirmado la fractura social y política que hoy existe en Brasil, un fenómeno que no es nuevo, pero que sin duda alguna se ha visto profundizado por una campaña electoral en la que ha primado el juego sucio entre los adversarios. Mientras tanto, en la calle la sensación que se respira es de que el país está seriamente enfrentado entre las dos visiones. Ficou dividido sim, e vai caber ao governo agora conseguir unir as pessoas. Ficou bem dividido.
bastante dividido. Serve de alerta para a reeleita presidente Dilma. Sirve de alerta a la presidenta Dilma para que vea que su gobierno no está bien. Si estuviera bien, el segundo candidato no habría quedado con un margen de votos tan mínimo. Que fue mínima para el segundo candidato. La presidenta tiene a partir de ahora 4 años para intentar cerrar esta fractura. Es mucho tiempo, pero también tendrá que enfrentar a una oposición más fuerte y legitimada. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, InfoTNU. Bien, Francho hablaba allí en su informe de un país dividido, entre otras cosas, ¿no? Exactamente, son dos lecturas, ¿no? Una es que el Brasil sale de las elecciones dividido. Después otro es que Brasil es un país dividido. Me parece que esas elecciones, como decía Álvaro, ¿no? Lamentablemente el caso Bella va a poner sobre la mesa el tema de la regulación y me parece que también lamentablemente por todos los confrontos que se han dado durante la campaña electoral, ahora el PSDB pidiendo auditoría de los votos, pero va a estar sobre la mesa una discusión ya impostergable en Brasil, que es el proyecto de país que queremos y las visiones de Brasil que tenemos, ¿no? Está muy encendida la idea de que el São Paulo, que era una idea muy vieja y que yo particularmente pensé que estaba superada y veo que no, que es esa idea de que São Paulo trabaja para que los demás disfruten. Está muy encendida esa idea y no por acaso, no por azar, São Paulo es el que votó al PSDB, que es ese partido que tiene luminares como fue Fernando Henrique Cardoso, un hombre de la teoría de la dependencia, pero que en los últimos años ha hecho una corrida un poco más a la macroeconomía como centro, a los programas sociales sí, pero con críticas, o sea, son dos visiones absolutamente distintas de país que se van a confrontar, ¿no? Como decía Álvaro, el Senado, Aécio Neves va a estar en el Senado, José Serra va a estar en el Senado, fue electo senador ahora en la primera vuelta, senadores muy fuertes, van a ser oposición cerrada. El propio PMDB, que ya ha tirado 2 baldes de agua helada sobre Dilma, el propio PMDB, que es la base aliada del gobierno Dilma, está fisurado. Hay un ala del PMDB que apoya a Dilma, que acompaña a Michel Temer, que es su vice, y hay un ala que no la apoya. Entonces, por ejemplo, la reforma política, que vamos a hablar un poco más adelante, Dilma quiere hacer una reforma política por plebiscito. El Congreso ya dijo que no. Que a lo sumo por referendo. ¿Quién lideró la oposición? El PMDB. Entonces, las piezas están como... va a ser muy difícil encontrar ese equilibrio. No sé si sale dividido. Me parece que se potencia cosas que ya estaban sobre la mesa y ahora los partidos más tradicionales sienten que pueden empezar a mostrar la cara, ¿no? Sí, yo creo que decía al principio que parecía que todo seguía igual, ¿no? Reelecta una presidenta y estoy convencido que es un cambio, hay un cambio de momento político potencialmente muy amplio en Brasil. Hay que ver cómo se organizan los hechos para ver si esto es así. En primer lugar, las declaraciones, no solo las que hizo el candidato perdedor, sino su candidato a vicepresidente diciendo que no va a haber luna de miel y que no le van a dar tregua al gobierno. O sea, es una frase poco dicha a días de una elección, ¿no? Eso da un tono de un enfrentamiento político. Al mismo tiempo, no nos olvidemos que al otro día cayó la bolsa de manera espectacular, subió el dólar, o sea, también un efecto económico. Entonces, mercados y oposición política generan un clima de inestabilidad político y económica. Y yo creo que tiene que ver con consolidar una matriz que es, mi impresión, lo nuevo, que es una matriz de polarización en la sociedad brasileña. ¿Te animás a dejarlo para el bloque que viene? Y hacemos esa mezcla un poco explosiva de política y economía. Lo tenemos a Francho Barón nuevamente, precisamente hablando de economía. Vemos qué va a pasar con el programa de Dilma Rousseff. Vemos cómo se votó aquí en Uruguay, qué dijo Mujica, qué dijo el vicepresidente. Tenemos tanto para compartir. Pausa y ya volvemos. Con nosotros, Brasil Elige, tercera y última entrega. Álvaro, Denise, hablábamos de la economía y les propongo ir nuevamente a Brasil para que Francho Barón nos cuente qué está pasando con este tema. La victoria de la presidenta Dilma Rousseff y de su partido, el Partido de los Trabajadores, que con este cuarto mandato se mantendrá 16 años ininterrumpidos en el gobierno, no ha sentado bien en el mundo de las finanzas. La mañana siguiente a la reelección, la Bolsa de Valores de São Paulo caía en picado, el real se depreciaba con fuerza y las acciones de la estatal Petrobras, salpicada por acusaciones de corrupción en su cúpula, perdían más de un 10% de su valor. La sacudida no fue imprevista, ya que los mercados llevaban tiempo anunciándola.
No último mês o dólar subiu 12% y eso reflete En el último mes el dólar ha subido un 12% y esto refleja una ansiedad negativa de los inversores porque no se sienten cómodos con una nueva victoria del Partido de los Trabajadores. Con más una victoria del PT, la continuidad del gobierno del PT. Brasil ha dado muestras de un bajo desempeño económico en los últimos 2 años. Según las previsiones de los analistas, su crecimiento quedará este ejercicio por debajo del 1% y su inflación superará en 2 puntos el techo marcado por el gobierno. Todo ello se une a una caída del precio de las materias primas. Lo dicen los economistas, lo dicen los ciudadanos y lo dice la propia presidenta reelecta. Dilma Rousseff y su gobierno deberán hacer ahora un sobreesfuerzo para contener la inflación y relanzar el crecimiento, si es que quieren mantener el amplio programa de acciones sociales que tanto éxito les ha dado en los últimos años. O recado das urnas, portanto, é de que el mensaje de las urnas es, por tanto, que es necesario mantener los programas sociales, la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida, pero al mismo tiempo también es necesario generar los recursos para pagar todos estos programas. Los mercados siguen mostrando nerviosismo a la espera de que Rousseff anuncie quién será su próximo ministro de Economía. Será esta persona la que marque el rumbo del motor sudamericano, que hoy solo funciona al ralentí. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, InfoTNU. ¿La política moviendo la economía o la economía jugando fuerte con la política? La polarización, sí. Álvaro. Yo creo que la suma de las dos cosas es el combo complicado, ¿no? A mí me parece que, claro, si hay estabilidad política, si a la salida de elección todo el mundo dice, bueno, se terminó, ahora vamos a construir algo juntos y demás, eso genera una señal también al mercado, ¿no? Claro. Acá se potencian las dos cosas y es razonable porque hay intereses detrás. Y yo creo que estamos frente a un cambio de época. Mi teoría es que se rompió un pacto que surgió en el 2002, cuando después de la crisis sectores de élite brasilero aceptaron la irrupción de una izquierda en el gobierno, de un obrero metalúrgico, de un competidor que había hecho ya varias elecciones y había perdido, pero que asumía el compromiso de conducir Brasil. Y no nos olvidemos, ese sí que era en principio una oferta radical, porque ahora vamos a escuchar mucho hablar en estos tiempos de radicalismo, de populismo, eso no ha sido nada de lo que ha pasado, al menos en el Cono Sur. En Chile, sí, en Chile, en Uruguay, en Brasil, no ha habido nada de radical en la izquierda. Lo digo con absoluta convicción intelectual, no es un problema de opinión. Creo que se puede demostrar que en política económica, de hecho, en Uruguay nadie ha cuestionado la política económica. No tuvimos debates de política económica porque todo el mundo decía que iba a ser más o menos lo mismo. Entonces, lo que ha pasado en Brasil es que lo que en un momento sostuvo la idea de una transformación política hacia la izquierda y que generó un clima que algunos llaman pacto, un clima de cierta aceptación de transformaciones moderadas, yo creo que eso se rompió. Y se rompió en clave política y se rompió en clave económica. Y eso demuestra la tensión, algo demasiado exagerado en cuanto a la confrontación, porque uno no ve al final una gran imagen de cambio. Lo decíamos en este propio programa, ¿no? De que no se veía, se hablaba mucho de cambio, pero no había tantas diferencias como para que uno viera una confrontación radical. Claro. Sin embargo, la retórica sigue siendo la misma, una gran confrontación. Y creo que vamos hacia una inestabilidad. Esta imagen de la polarización funciona mucho para ese proyecto de dar una idea de dos países o de un país partido a la mitad. Tú hiciste los especiales de Venezuela, ¿no? Y viniste con esa imagen de un país dividido. Sí, absolutamente. Esto no es lo que ha pasado, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Brasil. Sin embargo, vamos camino a un relato político y económico de países divididos. Y yo creo que eso va a matrizar la política y la economía, en parte en Brasil. Creo que es un proyecto regional. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Es esa la idea, ¿no? De decir, acá estamos unos y allá están los otros. Y en el arranque un gobierno es muy raro, porque normalmente hay un tiempo en donde todo el mundo trata de construir la imagen de algo compartido. Los primeros 100 días, por lo menos. Entonces, la señal que se acaba de dar, primero porque fue, repito, una elección muy pareja, y porque además el proyecto que perdió pretende disputar todos los días a partir de ahora, todos los días en materia política. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo va a reaccionar el gobierno y la fuerza ganadora? Porque va a radicalizar ahora sí algunas iniciativas. Acabamos de hablar de la ley de medios. Claramente eso va a despertar mucha tensión política, mucha tensión en relación a los medios de comunicación, mucha tensión mediática, porque esos medios tienen capacidad de transmitir esas ideas. Claro. Entonces,
¿Qué tipo de Brasil vamos a tener en los próximos días, en los próximos meses? Tiene mucho que ver con esta ecuación de la presión entre estos dos bloques que claramente transmiten esta sensación a la opinión pública. Y San Pablo es un ícono. Sí. Lo decía Denise, ahí radica una imagen de gente que está convencida de que perdió y de que ahora su proyecto perdió y de que además sus intereses perdieron en favor de los demás. Esta idea de ahora se va a volver a repartir a los pobres. Nosotros que somos la clase media que ha logrado empujar Brasil, hay voces hasta de hablar de que San Pablo se despegue del resto de Brasil. Hay muchas defensas de separatismo. Y está ese discurso de cómo los que votaron diferente, los que votaron lo que yo no voté, no se dieron cuenta que estaban equivocados. O eran ignorantes. Exactamente. Va a ser clave en eso un pequeño aporte. Me parece que dos factores, que es de inflación y desempleo, ¿no? Que es donde toca en el fondo de la gente, ¿no? Si el tomate va a subir o no. Ahí empieza también como a filtrarse, porque se dice que el PT ganó también porque la economía, aunque sepamos que está en recesión técnica, no ha tocado el bolsillo del trabajador. Entonces ahora yo veía antes de venir para acá los índices de inflación y de desempleo que viene cayendo, estamos en 4.9% de desempleo, así que mientras los niveles de inflación estén más o menos en 6,5% controlados, no va a haber grandes problemas. Si el trabajador empieza a notar que su poder de compra está terminando, ahí sí me parece que el gobierno pierde bastante apoyo. Nos tenemos que ir ya a la pausa, pero ayúdame a hacer una lista rápida de los temas de Rousseff. Más médicos, más guarderías, más seguridad, infantil, economía, como habíamos dicho, con reforma política, importantísimo, combate a la corrupción y sur-sur en la relación internacional. Bien, de esos temas también vamos a estar hablando ahora en el bloque final y vamos a volver a nuestro país a ver cómo se votó aquí en Uruguay y otros temas vinculados a la política nacional, el análisis de Álvaro Padrón. El gusto de tener a Denise Mota acá. Segunda pausa y ya volvemos. Estamos en el último bloque de esta tercera y última entrega también de Brasil Elige y nos había quedado pendiente hablar de los temas de la campaña. Hablábamos de más médicos, más guarderías. Médicos, exactamente. Hacemos acá como un resumen de los principales puntos que Dilma ha prometido en su campaña. Ahora son promesas de gobierno. Primero, más médicos, que ella llama de más especialidades, ¿no? La idea es no solo profundizar en la cobertura de la atención de emergencia, que era lo que estaba más problemático en Brasil, sino avanzar en las especialidades, o sea, que una mujer pueda tener un ginecólogo rápidamente, que no tenga que esperar meses, entonces más especialidades. Más guarderías, porque hay muchos niños en Brasil de 4 y 5 años aún afuera de la escuela. Entonces su propuesta es universalizar, más que combatir el analfabetismo, que era el programa de Aécio, universalizar la entrada de la escuela, en la escuela de estos niños. Después seguridad, lo que ella habló mucho durante el Mundial, que es centralizar las fuerzas policiales. Entonces que la Policía Federal trabaje con la Policía Militar, o sea, que estén en los morros, perdón, que haya un centro único, ¿no? Pero que sea compartido entre los estados, que cada estado tenga un centro que sepa qué está haciendo todas las fuerzas y que haya un centro único en Brasilia sabiendo lo que se está haciendo en el país. Eso ya se ha probado y aparentemente funcionó en el Mundial. En economía, eso que hablábamos, ¿no? Combate a la inflación, mantenimiento. Ella dijo, no fui electa para desemplear trabajador. Es un desafío bastante grande, ¿no? Como corregir el rumbo de la economía sin aumentar el desempleo, por ejemplo. Después está la reforma política, que bueno, va a debatir sobre todo financiación de campaña, financiación de partidos políticos, que es otro rollo enorme en que va a entrar el PT, y leyes normativas para coaliciones, ¿no? Que el sistema electoral brasileño es bastante conocido por el lío, nadie entiende nada, ¿no? Cómo los partidos se pueden juntar. Los cruces y cómo puede pasar un legislador a otro. Es la madre de todas las reformas, o sea, y es la más trancada de todas, y yo creo que es la novedad post-campaña, o sea, el ímpetu con el que PT y Dilma sale ahora a decir, ahora sí vamos a la reforma política, asumiéndola además como parte de los problemas de corrupción, porque el mensalón famoso tenía que ver con pagarle a diputados para que mantuvieran determinada votación y tener correlación de fuerza en el Parlamento. Para poder gobernar. Para poder gobernar. Entonces hay un paquete enorme allí que yo creo que es uno de los más, que tiene más tensión política. Está la idea de que sea vía un referéndum, porque está claro que no lo puede lograr por los votos en el Parlamento. Entonces yo creo que ahí tenemos sin duda el elemento determinante de lo que va a ser las tensiones futuras. Parlamento del cual estábamos viendo en imágenes recién la conformación de cómo había quedado. Otro de los temas también es la corrupción. La corrupción que ella asumió, eso que decíamos también, ¿no? Como llama la atención que ella tome algo
algo que aparentemente le jugaba y le juega en contra, y que en su discurso de victoria, eso de poca alegría, ¿no? En el discurso de victoria diga, está todo bien, ustedes me eligieron, pero yo voy a pelear por lo que me están... digamos, cuestionando, criticando, ¿no? Entonces, ella dijo que va a perfeccionar mecanismos de combate a la corrupción para que sea un crimen realmente, para que pueda haber, porque es lo que ha pasado en muchas investigaciones, de que llega hasta un punto y después como que se desaparece, ¿no? Queda en una nada política, en un nada jurídico. Entonces, perfeccionar y que haya leyes que realmente puedan cohibir también la corrupción. Y por último, la política exterior. Dicen que es más fácil ganarle a Brasil en el Maracaná que en Itamaraty. Dicen lo que saben. La historia indica un dato de la realidad. El primer ministerio que se crea en Brasil es Itamaraty. Claro. Exactamente. Entonces, y uno va a Brasilia y se da cuenta que hay una diferencia. Están todos los ministerios muy alineados, con edificios similares, y de golpe aparece un palacio, claro, que es el Palacio Itamaraty. La política exterior es quizá una de las cosas además que más nos interesa al resto de los países en relación a Brasil, ¿no? Porque es cómo se va a comportar Brasil con el mundo y en particular con la región. Estamos frente a un escenario de continuidad. O sea, lo novedoso hubiera sido, si hubiera ganado otro partido, qué pasaba con la política exterior. Probablemente el PT y Dilma va a recibir más presión para la apertura de Brasil en relación a otras negociaciones, algo que ya venía ocurriendo, y empieza a haber un Mercosur más capaz de negociar con la Unión Europea, con Estados Unidos. Lo que creo que se descarta es la bilateralidad, que hubiera sido tremendamente complejo para la región, un Brasil suelto, empezando a negociar mano a mano y dejando a la región para atrás. Entonces, tengo la impresión de que el primer efecto es continuidad, aunque me parece que con situaciones como las que hay en la región, con problemas económicos, con cierto desaceleramiento de la economía y con algunos, no diría fracasos, pero no tantos avances en los procesos de integración, algo tiene que cambiar y sin duda todos vamos a estar mirando con atención cómo la política exterior de Itamaraty, de Brasil, empieza a tener ese reflejo de adecuación que, yo repito, tiene mucho que ver también con la tensión política y económica, y la herramienta política exterior en Brasil es determinante para todas las demás cosas. O sea, no es un área marginal, es transversal a todas las políticas. Por lo tanto, el reflejo de la inestabilidad política, el reflejo de la inestabilidad económica va a repercutir también en la política exterior. El pasado domingo, nuestra compañera Karen Todorov estuvo en el centro de votación de los ciudadanos brasileños aquí, el Club Brasileño aquí en nuestro país. Recordemos, Denise, esa cifra que me siguen llamando tanto la atención a mí, 350.000 habilitados para votar fuera de Brasil. Fuera de Brasil. 350.000 ciudadanos brasileños. Cierta envidia también por tener ese derecho. Además del resultado electoral rápidamente, ¿no? Bueno, pero vamos al informe de Karen. Nos encontramos en la puerta del Club Brasilero, donde cerca de unos 1.800 ciudadanos de ese país están decidiendo y votando el balotaje entre Dilma Rousseff y Aécio Neves. ¿Votás solo vos o tu familia también? No, tengo mi marido que es uruguayo. ¿Y por eso estás acá en el país, por tu marido? Hace 30 años que estoy acá, bastante tiempo, así que imagínate. ¿30 años y nunca decidiste sacar la ciudadanía uruguaya? No, vos sabés que no, siempre, o sea, es como todo, uno va dejando pasar las cosas y tal. Decidí que no, y aparte en el principio no se podía. Hace 30 años atrás se sacabas la ciudadanía uruguaya, pedías la brasilera. Ahora sí, es medio, pero uno que vive en el Uruguay es difícil decidir por Brasil, porque el que vive allá sí sabe lo que está pasando, ¿verdad? Pero uno que vive fuera es muy difícil. Uno se pasa un poco lo que dice la familia, ¿verdad? ¿Y cómo la ve? No sé, vamos a ver hasta el final cómo está. Está bastante peleado, ¿no? Sí, cabeza a cabeza, ¿no? Cabeza a cabeza, como acá, ¿no? Está bien así, que venza el que gane el mejor. Acá en Uruguay soy brasileña, pero como vivo acá hace 14 años y pago los impuestos, entonces tengo que votar. La tercera vez que voto acá en Uruguay. Hace muchos años que tenemos un gobierno de izquierda en Brasil y bueno, capaz que los cambios a veces son necesarios y bueno, que la población piense y decida. Fernando, muy difícil organizar una elección aquí. Difícil, ¿no? Porque viene todo muy, como se dice, masticado, ¿no? De Brasil, pero lleva tiempo porque hay muchos detalles. ¿Cuántos brasileños votan aquí en Uruguay? En Uruguay alrededor de 2.000. Tenemos una mesa en Artigas, que hay unos pocos, y aquí tenemos 5 mesas para 1.854 votantes. ¿A qué hora abrieron los circuitos?
Llegamos nosotros a las 7, yo un poquito antes, con mi compañero, y a las 8 ya se abrieron y 8 y 5 ya llegaron los 5 primeros votantes. Durante el día nosotros no podemos, ni los informativos pueden decir nada, hasta que, porque en Brasil no tenemos boca de urna, es prohibido por ley. Entonces los resultados el Tribunal Superior Electoral los dice a partir de las 20 horas. Es una votación electrónica. Sí, nuestras urnas de votos se llaman urnas electrónicas. Tenemos unas bolsas que vienen para, si falla una, hacerlo manual. Y tenemos todo preparado para hacerlo manual si hay algún fallo. Y por ahora el sistema electrónico funcionó muy bien. Funciona muy bien, es rápido, eficiente. Tenemos también, está bueno porque tenemos una respuesta rápida, ¿no? O sea, terminamos acá a las 5 y a las 8 ya tenemos un resultado casi definitivo. Absolutamente definitivo, porque luego se conocían los resultados. Obviamente este informe estaba realizado antes, durante la votación. El presidente de la República, José Mujica, también habló sobre este hecho electoral. Para mí es la cosa más decisiva que hay en el horizonte. ¿Me preocupa? Le acabo de decir, para mí tiene tanta o más importancia que el resultado electoral del Uruguay. Empieza a ser un hecho determinante por lo que significa Brasil en este continente. Presidente, la actitud argentina... Es una interpretación personal y se puede discrepar. Esto ocurría, claro, antes de la elección del domingo y de la elección nacional en nuestro país. Durante el acto del domingo, en la transmisión que la televisión pública llevó adelante, nuestro compañero Fabián Cardoso consultaba al vicepresidente de la República, Danilo Astori, ya conocido el resultado en Brasil. Influye en la región el resultado, porque ha ganado la candidata de un gobierno progresista que tiene grandes coincidencias con el enfoque y la visión de nuestro gobierno, y eso significa una acumulación de fuerzas que puede tener una incidencia muy grande en el futuro de nuestra integración. Así que creo que sí, que la importancia de esta definición para Uruguay es muy alta. Y volviendo a nuestros días, a estas horas, el presidente de la República, José Mujica, ha dicho que viajará a saludar a Dilma Rousseff en las próximas horas. No sabemos cuándo será el viaje, pero estará por allí. Bueno, yo coincido mucho con Mujica, también con Astori, en el sentido de, y creo que toda la sociedad uruguaya sabe, que una elección en Brasil tiene un impacto enorme en Uruguay. Y también personalmente coincido con el enfoque de Mujica de decir que es la más importante en la región y probablemente con el mismo nivel de influencia que la propia. Ahora, ¿en qué cosas impacta? Para ser un poco más concreto. En la elección misma, sin duda. Aunque ahora tenemos un escenario un poco menos, yo diría, disputado, más allá de opiniones, hay una racionalidad técnica que demuestra que es menos disputado, pero yo creo que el factor de la elección de Brasil va a influir porque entusiasma a algunos y deprime a otros en la lógica político-partidaria en Uruguay. Incluso imagino la visita de algún candidato uruguayo a Brasil como forma de dar esa señal de quién está respaldado con un gobierno del peso que tiene el gobierno brasileño y probablemente alguna visita de Brasil a Uruguay en el marco de este mes de campaña. O sea que la interacción existe y más en política. La segunda interacción es la que hablábamos hace un rato. La inestabilidad política en la región le va a impactar muchísimo a Uruguay. Y yo creo que a nosotros, no voy a usar la palabra contaminar porque parece raro, pero seguramente nos vamos a contagiar de este clima de polarización, de este clima de dar señales de una izquierda radical, del peligro de una radicalización de gobiernos de izquierda. Creo que eso se viene en la región, es una matriz que empieza a verificarse en varios países y si se instala en Brasil va a reproducirse en los demás países. Y luego el impacto objetivo, orientación económica, la que se define en Brasil va a implicar solo con cuestiones elementales, tipo de cambio, competitividad de la región. La caída de la moneda brasilera y el aumento del dólar en Brasil implica inmediatamente problemas de competitividad para países como Uruguay. Por supuesto, política internacional y particularmente la regional, cómo se va a parar Brasil con estos ajustes que decíamos pueden ocurrir, política comercial. Se sigue manejando mucho desde los estados la política comercial, apertura, cierre de sectores.
Infraestructura, la discusión del puerto, supongo que una de las grandes tranquilidades de Mujica es, bueno, voy a seguir contando con un diálogo para el puerto de Aguas Profundas. Energía, tenemos una interconexión ya objetivamente, nos va a favorecer muchísimo a Uruguay tener también la apertura hacia Brasil. Los temas de frontera, siempre vamos a decir, por algo nos importa tanto esta elección y la de Argentina. Somos países fronterizos, ni más ni menos. Entonces, yo creo que seguimos con esta idea de la interdependencia y yo creo que hacer un programa como este, que hoy por hoy no lo vemos en ningún otro canal, que es, aún cuando estamos tan atraídos por la elección uruguaya, mirar un poquito a una elección tan determinante creo que hace muy bien porque habla de la necesidad de observar un país que determina en gran medida lo que nos va a pasar a nosotros. Sí, señor, y me hiciste acordar a una anécdota que contaba Julio María Sanguinetti siendo presidente. El 13 de enero de 1999, en la madrugada, ya 14 de enero, recibe una llamada Fernando Enrique Cardoso a las 3:30 de la mañana. Julio, he devaluado, le dijo, así. Yo supongo que no debe haber dormido muy bien Sanguinetti el resto de esa madrugada, pero vean ustedes el contacto directo y de importancia que tiene Brasil con nuestro país. Mujica habla del teléfono, ¿no? Rojo, y el embajador hablaba del canal verde, ¿no? Como esa fluidez que ha habido desde el GAN, del grupo de alto nivel entre Brasil y Uruguay. Está mucho menos trancado de lo que solía ser por voluntad personal de Dilma Rousseff y Mujica. Señor, yo intuyo que nos vamos a volver a encontrar y que seguiremos compartiendo en esta mesa Qué buena noticia. Seguramente muchos temas vinculados a la región. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y con todo el equipo de la televisión pública, por supuesto, como siempre. Hasta cualquier momento. Gracias por la oportunidad.